Muy buenas tardes a todos, a la audiencia. Les damos la más cordial bienvenida a este masterclass de compliance en materia de comercio exterior y materia aduanera con nuestro muy querido amigo, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, quien tengo el gusto de conocerlo ya desde hace varios años. Ha colaborado con ALACAT desde hace tiempo con nuestra asociación local y la verdad pues es alguien bastante querido y conocedor de la materia. Ya estamos llegando al final de nuestro congreso virtual. Ya esta es la última sesión y después tendremos nuestro Jeopardy logístico. Y al terminar el Jeopardy, tendremos nuestra fiesta de clausura que se transmitirá entre la Ciudad de México, el host, nuestro anfitrión es Amacarga, también nuestro patrocinador VAS Seguros y Fianzas desde Guadalajara y la asociación de Ecuador, que también estará transmitiendo esta fiesta de cierre. Les agradezco mucho y sin más preámbulos, quiero agradecer también a nuestro patrocinador de este evento, Grupo Nuño, Seguros y Fianzas, y bueno, daremos inicio, sin más presentación, al doctor Octavio de la Torre, presidente y fundador de TLC Asociados, y como dije, conocedor de muchos temas y en especial esta parte de compliance en materia aduanera. Octavio. Muchas gracias, presidente. De verdad que un privilegio estar con ustedes, participar el día de hoy, incluso felicitarlos por este gran esfuerzo que están realizando para transformar la forma en la que ustedes comunicaban. Me ha tocado estar con ustedes en varios congresos de manera presencial y bueno, pues parte de lo bueno o lo malo que nos ha dejado la pandemia es que a través de esas plataformas digitales no existen fronteras. Pues me pidió el presidente y amablemente el equipo del presidente que si podía compartir con ustedes algunas inquietudes que tengo, recomendaciones, sugerencias, observaciones, tips vinculados con aspectos sensibles del cumplimiento. Me voy a permitir, perdón, presidente. No. Adelante, perdón. No, me voy a permitir compartir mi pantalla y bueno, para ello pues preparé una presentación que espero pues toque diversos puntos y les sirva a ustedes como un referente para poder adentrarse al mundo del cumplimiento o de lo que es el compliance como término anglosajón. Es un término que seguramente ustedes han estado escuchando de manera más recurrente, un término que viene desde hace tiempo sugiriéndose en distintos círculos de especialistas, incluso, bueno, un término que se pudiera pensar que es muy reciente, pero pues realmente no lo es tanto. Entonces, esta presentación, pues platicaré desde qué es el compliance, les hablaré de una metodología que a nosotros nos ha funcionado en términos de comercio exterior, que son 5 pasos, literal, 5 pasos muy sencillos, y también les platicaré un poco en el contexto de México cuál es la importancia de implementar este tipo de mecanismos. Esta es una presentación que trato de hacer siempre para los que ya están dentro del mundo del cumplimiento y para los que apenas están adentrando al mundo. Entonces trataré de utilizar un lenguaje en el cual todo mundo pues pueda tener al alcance los conceptos y pueda entender o pueda lograr transmitir lo que estoy tratando de a ustedes mostrarles, o en su caso las recomendaciones y sugerencias que quiero darles. Pues bueno, si nosotros habláramos de compliance, particularmente en comercio exterior y aduanas, tendríamos forzosamente que conversar de distintos temas, todos ellos relacionados con la administración empresarial. El tema de cumplimiento tiene tantas aristas como ustedes se puedan imaginar. Y fíjense bien, todas están enfocadas a la prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Estas distintas áreas que ustedes deben de analizar para implementar un sistema de gestión de cumplimiento, pues deben de estar enfocadas, por ejemplo, en aspectos como temas en materia laboral, en protección de datos, en temas cibernéticos, en cuestiones vinculadas con la competencia,
no sé si les suena el tema de la reforma energética en México, la protección, por supuesto, al consumidor, la seguridad que debemos de garantizar al consumo, la transparencia en la información que estamos transmitiendo, aspectos vinculados con la igualdad, la inclusión, el estrés laboral, normas internacionales o compromisos que podamos tener. Algunos otros que incluso administrativamente debemos de cumplir ante los 3 órganos de gobierno, es decir, en nuestra localidad con el municipio, en la entidad con el estado o en la federación. Y por supuesto, aspectos que para muchos de ustedes pues pudieran ser como que pues es la materia que nosotros nos dedicamos y que nos apasiona, que son los aduaneros. Yo les mencioné ahorita por lo menos 12 materias. Esta implementación del cumplimiento siempre va a necesitar el apoyo de distintas áreas. Es un tema que siempre se debe de hacer conforme a un control de cambios. Un control de cambios que lo podemos nosotros definir como ese mecanismo o proceso sistemático que nos permite incluso generar particularmente evidencias. Pero este control de cambios con esta generación de evidencias, nosotros la tenemos que enfocar principalmente en un cambio de, ¿qué creen? De la cultura empresarial, de la cultura de las áreas de comercio exterior y aduanas. Sin embargo, yo les puedo decir ahorita, de antemano en esta primera lámina que me parece muy reveladora, que no solamente nosotros cuando hablemos de cumplir, vamos a hablar, y esto chéquenselo bien, los que son ingenieros, de procesos, de directrices, de políticas. No. Cuando nosotros hablamos de cumplir, tenemos que incorporar una palabra que es integridad. Antes de ver a detalle lo que es el compliance, bueno, pues me gustaría que resolviéramos una duda que seguramente muchos de ustedes la pueden tener también. Tan elemental como que qué es el compliance. Porque todo el mundo habla de compliance y muchas veces hay mitos dentro del compliance y hay palabra que puede significar muchas cosas. Este término de cumplimiento es un término, como bien lo ven, de origen anglosajón. Literalmente significa, su traducción literal es cumplimiento o conformidad. Ahora, el cumplimiento muchas veces lo hemos visto desde un aspecto normativo, en donde se abarcan desde leyes, reglamentos, códigos de ética, normatividad interna de la empresa, en distintos ámbitos, en la materia penal, fiscal, civil, laboral, administrativa, medioambiental. Para que ustedes puedan implementar o entender lo que es el compliance, ustedes tienen que llevar a cabo un diseño de distintos elementos, cuyo objetivo va a ser identificar la necesidad de la empresa y la manera en la que yo voy a poder disminuir, atenuar, aminorar un riesgo. Pero primero tienes que lograr identificar tus objetivos antes de implementarlo, porque los objetivos que puede tener ALACAT pueden ser muy distintos a los que tenga Amacarga. E incluso una vez que ustedes lo llevan a implementar, va a ser necesario que tengan un seguimiento y se mantengan revisándolo de forma continua. La implementación de un sistema de gestión de cumplimiento o de compliance, ¿no? Debe de tomar en cuenta distintos requisitos. Es donde entran los requisitos legales, son las leyes, los reglamentos, las normas, los decretos, los boletines, los acuerdos contractuales, es decir, la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestra contraparte. Incluso en términos contractuales, recordemos que el propio código pues, nos establece que pueden ser un contrato o un convenio, puede ser incluso verbal, pero tiene que existir una relación, un objeto, un pago, una actividad. También ustedes tienen que identificar los códigos que establece la industria o los códigos que establece el sector, los protocolos que deben implementar, que pueden ser diversos entre una empresa que se dedique a la materia de desperdicio, a otra empresa que se dedique a la transformación sustancial del plástico, ¿no? También los estándares de la organización. Y vigilar este cumplimiento normativo, ¿qué les va a permitir a ustedes? Les va a permitir como organización operar, por lo menos tener conciencia de operar bajo la legalidad. Y por supuesto que adoptar una serie de prácticas que al darse cuenta de qué es el compliance, les va a permitir adoptar actividades
que les permitan evitar algún riesgo. Ojo, muy importante para todos, y aquí tomen nota, la primera del recetario. Estos sistemas se deben de diseñar de manera específica, en función de las actividades y necesidades de cada empresa. Quien les diga a ustedes, creo que puedes aplicar esto, híjoles, creo es un acto de fe. Es necesario forzosamente que hagan un análisis que no es tan complejo, pero pueden adoptar una mejor práctica que vean en algún competidor o incluso en algún compañero, me refiero a una persona jurídica, persona moral, que realice una actividad similar. Pero en sí, ustedes tienen que definir qué elementos son los que van a adoptar. Y bueno, pues aquí me gusta un poquito irme a la historia, incluso lo platico muchas veces con mis hijos, ¿no? No sé, presidente, si tú recuerdas la mordida de la manzana del árbol el árbol del fruto prohibido. Yo creo que muchos de los que están aquí pues han visto esta cita bíblica, ¿no? Bueno, pues no sé si ustedes consideren pues que esa manzana, ese fruto prohibido, ¿no? A lo mejor es el primer caso de violación del compliance. ¿Por qué? Fíjense bien. Si bien los dos tenían claro que del único árbol que no podían consumir era el árbol prohibido. ¿Y qué pasó? Adán y Eva terminaron haciéndolo porque, escuchen bien, por beneficio propio. Ellos tuvieron la disyuntiva entre cumplir o incumplir. Y aquí yo creo que encontraría mi primer concepto de compliance o de cumplimiento. Cumplir va a ser el resultado de cumplir con todas las obligaciones que tiene la organización, todas, no algunas, todas las que tiene. Y el incumplimiento, sin duda, pues es la falta de realización de un deber puesto por una norma, por una resolución administrativa, por un acto, por un contrato. ¿Y en qué se basa ese incumplimiento? En la desobediencia o en la ilegalidad. Es decir, es una actitud que va a ser considerada negativa. Es una actitud que va en contra de las disposiciones. Si nosotros lo vemos en la perspectiva del ámbito empresarial, pues ustedes pudieran darse cuenta que efectivamente, al ver por un beneficio propio, que es donde entran cuestiones vinculadas con los demás, ¿no? O ver un beneficio propio, un empleado de una agencia de carga, de una agencia aduanal o de la empresa que ustedes representan, ese puede ser el principio del incumplimiento. Fíjense bien qué buena reflexión, ¿eh? Entonces, es importante que implementemos en el tema de cumplimiento en comercio exterior y aduanas corporativo también, que nos vayamos desde la raíz. Y la parte fundamental, o la primera parte de esta plática, está enfocada a la cultura organizacional. Porque yo no sé, Moy, si tú creas que tienes el pecado original desde que nacemos. No lo sé. Porque si viéramos eso, esto significaría que nosotros traemos el incumplimiento desde que nacemos. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Lo dejo aquí porque me parece que es una reflexión que les invito a ustedes a cuestionarse un poco hacia dónde van estos sistemas de gestión de cumplimiento. Este sistema de gestión de cumplimiento en la parte normativa, en México, siendo honestos, está pues remotamente implementado. Es decir, son pocas las empresas mexicanas que realmente implementan un sistema de gestión de cumplimiento. Son pocas las empresas que enseñan a sus empleados, a los socios, a los clientes, en qué consiste el compliance y sobre todo qué es lo que persigue. Y bueno, si ya no nos damos el tiempo de enseñarlo, de educarnos en nuestro contexto, pues va a ser mucho más difícil incluso que establezcamos algún seguimiento puntual de los procesos que estamos implementando a través de indicadores clave de cumplimiento o indicadores clave de desempeño con la intención de mejorar nuestros procesos. A mí me parece que muchos de ustedes deberían de ahorita en este momento ponerse con sus áreas administrativas al lado y realizar una evaluación del rendimiento de la inversión que tienen en la empresa. Y seguramente se van a dar cuenta que la organización pudiera valorar bastante, ¿no?, lo que pueden ahorrarse ante el establecimiento de un proceso que evite una eventual pérdida o una eventual situación que afecte la reputación
contra la implementación de un sistema de este tipo. Pero bueno, pues también me quise ir un poquito más cercano, presidente. Ahora, ¿por qué no vamos a hablar los que son abogados o que les gusta el derecho romano? Pues ¿por qué no hablar de Dominico Ulpiano, quien tenía 3 presupuestos que me parece muy, muy interesante? Y quiero mencionarlo, y lo menciono en mis pláticas siempre, porque la doctora Rebeca Zamora, una buena amiga, vicepresidenta nacional de área jurídica en Chile, de World Compliance Internacional, pero del capítulo chileno, pues ella decía, ¿no?, que el compliance no podía convertirse meramente en la ejecución de políticas y procedimientos enfocados en la ley. Y fíjense la reflexión, ¿eh? No podía ser eso mínimo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque es lo mínimo que nosotros debemos cumplir para convivir en sociedad. Que teníamos que enfocarnos en el desarrollo de los valores y en la visión que nos acercara a aquellos que eran los más elementales, que ¿quién creen que los definía? Pues este señor que está aquí, Ulpiano, era quien los definía, que decía que era lo mínimo que debíamos de cumplir para convivir en una sociedad mucho más justa. Todas las conductas que nosotros buscamos sancionar o promover siempre van a estar incorporadas en las reglas que vamos a hablar primitivamente del cumplimiento, establecía el célebre Ulpiano, en las cuales él desde hace, bueno, pues varios siglos, ¿no?, ya establecía una perspectiva de integridad, una óptica de integridad, podemos decirla que un poco primitiva, porque pues Ulpiano, ¿no?, estuvo en el 170 al 228 después de Cristo, pero este jurista, que es de los más importantes romanos, incluso cuya influencia, presidente, la tenemos hasta el día de hoy, nuestros códigos toman algunos conceptos que generó Ulpiano. Bueno, pues este jurista nos da una noción de justicia, ¿no?, que complementaba la visión o la concepción del derecho. Para Ulpiano, el derecho se fundamentaba en 3 reglas básicas. Vivir honestamente. ¿No le suena familiar? No dañar a los otros. ¿No le suena familiar con lo que estamos viviendo de la Agenda 2030 y del daño atmosférico? Y dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. A mi juicio, insisto, esta reflexión que hizo la doctora Zamora me lleva a considerar que estas 3 reglas constituyen la noción más antigua y elemental de lo que debemos entender por compliance. Pero ya definidos estos pilares, que son los pilares de donde pudiéramos decantar todo, no creo que para ustedes pensar, o sea, tan difícil pensar en que la honestidad, por supuesto que se puede relacionar con los conflictos de interés. El dar a cada uno lo suyo, cuando pagamos el impuesto, ¿no?, cuando ustedes pagan el impuesto que le corresponde porque está fijado por la ley, sin hacer maniobras para eludirlo, ¿no?, o hacer actividades para defenderse, ¿no?, bueno, pues también pudiera ser considerado una parte del cumplimiento. O cuando nosotros defendemos la libre competencia, o cuando despedimos a un trabajador por falta de probidad. Y yo creo que si nos vamos a no hacer daño a otros, es cuando sancionamos dentro de nuestros establecimientos el acoso sexual o laboral, o cuando un empleado recibe una feria, una dádiva, una mordida, ¿no?, por adjudicar un contrato. ¿A poco no lo han escuchado? Y por adición, esa adjudicación va a estar reflejada posiblemente en un mal servicio o un servicio más caro para la compañía a la que le ofrecemos el servicio o para lo que lo recibe, entre muchos ejemplos. Pero mira, presidente, no quiero seguir con la historia, no quiero, me voy a dar un traguito de café más para inspirarme. Me voy a tratar de remontar a una actividad un poco mucho más contemporánea. El origen de esta disciplina de cumplimiento, ¿no?, nosotros podemos remontarlo a 1977 en Estados Unidos. Si se dan cuenta, el concepto de compliance incluso es posteriores de los 90, pero de manera incipiente, la forma en la que nosotros visualizamos el compliance, pues podemos ver lo que se vio reflejado en 1977. ¿Por qué se vio reflejado? Pues porque se identificó una serie de malas prácticas que se llevaban a cabo, que son esta ley de prácticas corruptas en el extranjero, en la cual
al entrar en vigor en diciembre del año de 1977, bueno, deriva de que descubren en Estados Unidos que las organizaciones norteamericanas participaban en el soborno de funcionarios extranjeros, algo como lo de Odebrecht, pero de Estados Unidos. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener de estos servidores extranjeros o empresas extranjeras, pues contratos gubernamentales y ventajas ante otros países. De manera resumida, fíjense esta ley que interesante, es extraterritorial, es decir, es aplicable a toda persona u organización que tiene algún tipo de vínculo con los Estados Unidos, sin importar su ubicación, o sea, en dónde se encuentren, y también va a definir de manera clara o incipiente una serie de actos que son considerados ilegales. ¿Qué provocó en 1977? Que las organizaciones norteamericanas comenzaran a invertir recursos a fin de monitorear que sus sucursales en otros países no estuvieran incumpliendo o no cayeran en estas normas que pudieran, en su caso, afectarlos. Y después en los 80s hay un segundo antecedente del compliance que veíamos anglosajón. Este también deviene de una serie de escándalos que se dan en términos gubernamentales que provenían, fíjese de quién, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los contratistas, ¿qué hacían? Pues inflaban, ¿no?, de manera desproporcionada los contratos y las cotizaciones por los suministros que proveían al Departamento de Defensa. Y estos precios alcanzaban niveles que podían ser considerados incluso absurdos. Esta iniciativa de la industria de la defensa, ¿no?, implementa una serie de principios tendientes a lograr que los negocios se trataran de realizar de manera ética, y ya se reconoce en esta norma que existe responsabilidad de parte de los contratistas hacia el Departamento de Defensa sin la necesidad de la intervención del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Pero bueno, después vienen los lineamientos federales para sentencias de organizaciones de los Estados Unidos. Estos lineamientos, como les decía en un principio, se dan a partir de 1991. Y aquí, presidente, es donde se crea la disciplina del compliance como la conocemos nosotros actualmente. En ese año, la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos emitió una serie de lineamientos que lo que buscaba era estandarizar la forma en la que se sentenciaban a las organizaciones como consecuencia de que se habían incrementado crímenes cometidos por ellas. Había antecedentes como los que vimos previamente. Estos lineamientos lo que llegan a crear es un tipo de checklist, estos elementos, que serían revisados al momento de que el juez dictara la sentencia, cuando se presentaran cargos en contra de una organización o de un negocio. Lo que generó es que las empresas, aunque esto es reactivo, porque es en una sentencia, pues las empresas tomaron estos lineamientos a efecto de establecerlos como parte de un proceso de cumplimiento dentro de las organizaciones. De tal manera que buscaban en todo momento acreditar la existencia de los lineamientos que pudiera revisar un juez en un juicio que iniciara una organización. Estos lineamientos, o sea, si ya los tenías, significaban que ya habías cometido tú un ilícito. Lo que hicieron las empresas fue tratar de aplicarlo de manera preventiva. Y si tú acreditabas en un proceso que implementabas estos lineamientos, bueno, de manera objetiva, la culpabilidad de la corporación se podía reducir. Se podía identificar que se había dado por negligencia o que existían deficiencias en la operación del programa de ¿qué? De cumplimiento. Y la sentencia se reducía, la sentencia se modificaba. Aquí es donde, de acuerdo con estos antecedentes que les di, que algunos de ellos incluso se encuentran vigentes, bueno, pues ustedes tendrían que pensar en las líneas de defensa que existen, que son reales, que son personas, que son humanos, que son sistemas que ustedes pueden implementar. Generalmente, las ISOs se quedan en 3 líneas de defensa, o la doctrina nos habla de 3. Nosotros, bajo un mecanismo que hemos implementado en el grupo desde hace más de 10 años, hablamos de algo que se llama R al cubo. SR3 es R al cubo, que es una R que es realidad, otra R que es riesgo y otra R que es rendimiento.
Y esa cuarta línea de defensa siempre tiene que estar acompañada de algún esquema de manera externo que permita, por supuesto, que esas líneas de defensa pues reduzcan cualquier condición de incumplimiento que ustedes pudieran estar sujetos y que les permita estar retando el sistema de gestión de cumplimiento que ustedes están implementando dentro de sus empresas. Y aquí, bueno, estos videos se los voy a poner, voy a bajar el audio. Pudieran ver ustedes estos documentales. Me parece que son documentales que nos hablan de situaciones reales. O sea, lo que estamos planteando en el mundo del cumplimiento no se dio sin una motivación. O sea, se dieron fallas en los sistemas que generaron que se implementaran estos esquemas de cumplimiento y fallas que fueron catastróficas en los programas de compliance de estas organizaciones que ustedes están viendo aquí, que lo que fueron revelando fueron graves problemas en la estructura, por supuesto de incentivos dentro de la empresa y que llevaban a la negligencia o incluso a una conducta criminal, y una conducta criminal por los altos ejecutivos. Muchas veces esto no se daba en las personas que estaban, digamos, a pie de cancha, ¿no? Estos escándalos, ¿qué tuvieron como consecuencia? Pues la creación de las normas que son adicionales a las que les mostré, en las cuales las grandes corporaciones al día de hoy, particularmente las que tienen inversión en el extranjero, deben de trabajar hasta el día de hoy. El caso que ustedes ven, o por ejemplo el caso de Enron, pues ustedes lo saben, es una historia de avaricia que lamentablemente no fue fomentada en un ambiente corporativo en el cual las personas estaban negando ver la realidad que se les presentaba. Esta corporación americana de los 80s, derivada de una fusión de varias empresas, bueno, que estaba vinculada con el tema energético y el comercio de materias primas, tuvo un rápido crecimiento al grado de que se le conoció como un unicornio. Lo que no se dieron cuenta fue que en 2001 se declara la corporación en bancarrota con una deuda que, bueno, no le alcanzaban a pagar, pero con nada, ¿no? Yo creo que es parte del presupuesto que requerimos en México. Y este fraude, en este fraude no nada más participa la corporación, sino también hay una Big Five, que es una firma muy importante de auditores, Arthur Andersen, no sé si lo ubican, que bueno, lleva la falla en esta situación y la complicidad lleva a que esta firma desapareciera, ¿no? Entonces, es un tema que me parece que es importante que consideren. Es como decimos en México, para aquellos que somos latinos, que pues la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? Y pues estos escándalos, que en su momento fueron los más grandes fraudes de contabilidad en la historia, bueno, pues generaron que se empezaran a darse cuenta las autoridades de que existían diversos métodos que generaban una inflación o que se inflaran los ingresos y se falsificaran incluso cuentas bancarias. El resultado de estos dos escándalos que les mostraba hace un momento, bueno, pues generó que se creara una ley nueva que entra en vigor en el 2002, que actualiza todos estos marcos en los cuales se trataba de mejorar la forma en la que se iba a hacer más confiable, transparente y divulgar la información por las empresas como consecuencia de algunos requerimientos que son necesarios para cotizar en la bolsa. En esta nueva ley ya se incluyen una serie de delitos un poco mucho más modernos, en los cuales incluso se establece responsabilidad para los miembros de las juntas directivas en estas organizaciones. Este efecto, bueno, derivó en que la burbuja tecnológica del 2001, ¿no? Identificaron una serie de malas prácticas y determinaron sentencias que fueron ejemplares, con las cuales se modifican los lineamientos federales que les había mostrado hace un momento, ¿no? Entonces, pues sí, Enron y WorldCom no son los únicos escándalos, presidente, son los más famosos posiblemente. Hay uno más famoso para los que son pambaleros, sé que hay aquí algunos de Argentina que les gusta el fútbol, soccer. Saludo ahí a mis amigos de Argentina o de Chile, pero no sé si ustedes recuerdan el escándalo del 2015 de la FIFA, en el cual incluso les abrieron procedimientos en Estados Unidos a los directivos de la FIFA, derivado de que identificaron que se habían dado sobornos y existían comisiones que llegaron a alcanzar los 150 millones de dólares durante 24 años. El Departamento de Justicia, de manera extraterritorial,
buscó que sus funcionarios, ¿no? E identificó y probó que habían llevado malas prácticas en términos de marketing deportivo, los cuales, bueno, generaban una relación comercial que se encontraba, por supuesto, viciada de origen. Pero así como eso, estas disposiciones han permitido que identifiquen que algunos bancos holandeses, no quiero dar el nombre porque tampoco se trata de poner aquí evidencia en el dedo, ¿no? Y algunas otras empresas sean salpicados y que en la Corte de Nueva York se comenzara a investigar a distintas corporaciones internacionales que tuvieron que ver incluso en el tema de la FIFA hasta con la designación de las sedes de los mundiales del 18 y la que viene. ¿Cómo ven? A ese nivel. Y así nos pudiéramos seguir, pero pues me parece que ustedes pudieran decirme, bueno, ahorita ya veo que mi presidente agarró el teléfono, ya me puede decir, ¿y a mí eso qué? Pues es la FIFA. Yo en la FIFA, pues quisiera ir a la FIFA, ¿no? Y entrar. No, miren, aquí les voy a poner un video que me parece que puede reflejar parte de lo que estoy tratando de transmitirles. ¿No? Yo no sé si ustedes se han preguntado, pues, ¿qué es la corrupción en el entorno empresarial? ¿No? Y pues esta corrupción en el entorno empresarial pues siempre va a estar vinculado con las faltas que se cometan dentro de una empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, Armando, que es uno de los mejores empleados de esta empresa, que es el ejemplo que tenemos, tiene varias personas que, bueno, que son muy buenos y se dedican a mentir en los números y en la forma en la que llevan la contabilidad. Él está convencido como empleado de la empresa que el ahorro va a hacer que más y más empleados se contraten. Y se siente el contador más exitoso de toda la ciudad, ¿no? Yo creo que lo que él está haciendo no le da, no tiene ni la remota idea de lo que es la ética. Y bueno, pues puede suponer que no tiene nada de malo que dejar de pagar los impuestos. O sea, pues hizo maniobras para dejarlos de pagar. Bueno, finalmente, esta actividad pues es una actividad y es una modalidad dentro de lo que es la corrupción. Y aquí es importante que nosotros identifiquemos que muchas de las empresas no tienen políticas o lineamientos de anticorrupción, ¿no? Y nosotros no nada más nos tenemos que fijar en la transparencia, sino en la manera en la que nuestros empleados llevan a cabo sus actividades con la intención de que eviten este tipo de actividades. Por ejemplo, este contador del que hablaba, ¿no? Pues puede realizar muchísimas actividades y, por ejemplo, en comercio exterior, que es el campo que todos nosotros, pues podemos tener empleados que deciden dar un incentivo para que liberen una carga, o en una auditoría un contador puede decidir no entregar toda la información porque cree que la autoridad no se va a dar cuenta, o que en una área pues deciden dar una feria o una lana para agilizar un trámite, ¿no? De hecho, me gustaría que vieran este experimento. Les voy a poner un experimento que lo tengo aquí. Pon mucha atención a este experimento social. Porque déjame poner el audio, permítame un segundo, compartir, ya está, ahí está. Los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Quiero poner pausa. Les voy a pedir a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo, este es un video que no es propio, es un video que viene reconocido el crédito de las personas que lo hicieron, que cada pregunta ustedes las contesten mentalmente y mentalmente ustedes vean si avanzan o no avanzan de acuerdo con la instrucción que nos da las personas que hicieron el experimento, ¿ok? Entonces van a hacer preguntas y van a ir avanzando. Eso trata el experimento. Ustedes vayan contestando y las personas que estén en el grupo y en el chat, bueno, pues me ponen ahí si contestaron o no y cuántas respuestas, cuántos pasos dieron, ¿ok? ¿Listo, presidente? Porque usted también le va a tocar. Ay, ya me pasé. Pon mucha atención, estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar 2 pasos hacia adelante, y si la respuesta no era afirmativa tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción,
Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da 2 pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da 2 pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para tramitar ilegalmente algún documento. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con 5 grupos distintos, y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso, uno de los grupos eran 10 estudiantes de Derecho, y no fueron la excepción a esta estadística. Después de las preguntas, les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo, se voltean a ver unos a otros, y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad. Basta conseguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro se sume, y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los 200 o no? ¿No? Muy bien. Bueno, pues te felicito por tomar esa decisión. Al principio, pareciera que el acto de corrupción te está beneficiando, pero la verdad es que nos está... A ver, ¿cuántos pasos dieron, compañeros? ¿Ya vieron? Yo todas respondí negativo. Muy bien. No, 2. Ajá. 2. No voy a decir nombres, digo, para no poner en evidencia, ¿verdad, presidente? Pero dense cuenta, porque es un experimento que me parece revelador. Aparte es un experimento que a mí de verdad que cuando estaba haciendo esta presentación dije, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar o cómo lo vamos a ejemplificar? Y me parece que pues nos da de manera muy clara, ¿no? Cómo estamos actualmente, ¿no? Cómo nosotros nos percibimos actualmente. Bueno, ustedes en este aspecto, pues pudieran preguntarse ya, pues entonces, ¿por qué contar con un sistema de gestión de cumplimiento? El principal daño que tenemos, fíjate bien, presidente, al no contar con un sistema de gestión de cumplimiento es el daño reputacional. Ese es el peligro más grande que percibe cualquier compañía que no cuenta con un sistema de gestión de cumplimiento, es decir, la mala imagen para la marca. Y ese daño reputacional incluso es peor que cualquier otro daño, presidente. Miren, vean este video. Juan es un emprendedor admirable. Ha tardado años en construir su negocio con mucho empuje y dedicación. El camino no ha sido fácil, pues ha sorteado con toda clase de obstáculos, pero los ha superado porque ha hecho las cosas bien, siempre de la mano de la legalidad. Sin embargo, todos sabemos que a diferencia de Juan, existen algunas personas que obtienen grandes ganancias de negocios ilícitos, individuos que consiguen abundantes sumas de dinero por medio de actividades ilegales y que luego tienen la necesidad de maquillar para darles una apariencia de legalidad. Por ese motivo, un día buscaron a Juan. Desafortunadamente, él no tenía un aliado estratégico, una compañía que le ayudara a proteger su negocio.
Sin saberlo, la empresa de Juan se vio involucrada en negocios turbios por tener relaciones comerciales con un tercero incurso en prácticas ilegales. La noticia llegó a oídos de todos y rápidamente se creó una imagen muy negativa de la empresa de Juan. Perdió clientes por estar involucrado en problemas judiciales y su reputación quedó por el suelo. Incluso tuvo que pagar una cuantiosa sanción. Pero, ¿cómo puede evitar que le suceda lo mismo a su organización? ¿Cómo puede responder a las crecientes demandas de información por parte de los entes de vigilancia y control, reduciendo efectivamente el riesgo y aprovechando las verdaderas oportunidades comerciales? Usted necesita contar con un aliado estratégico. Bueno, presidente, no sé si percibiste pues el efecto que tenía el daño reputacional, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden pensar que muchas de las empresas, ¿no? En particular como este contador, pues bueno, pues tuvo un efecto que fue catastrófico para su corporación y para su empresa, ¿no? Es algo que finalmente Juan es un puede emprendedor. llegarles a afectar. Y ahí es donde ustedes me pudieran decir, oye, pero ¿qué herramientas se tienen? Porque la otra es, bueno, ya nos dijiste, ya está mal, y ya hablamos de cultura organizacional. Bueno, hay herramientas que nos ayudan a la organización a que evitemos algunas situaciones que pudieran caer en temas de corrupción o que algunas situaciones que pudieran provocar la corrupción, ¿no? En las cuales ustedes pueden implementar controles e incluso pueden identificar los peligros y pueden destacarlos. Esos peligros los pueden transmitir, los pueden trasladar al ahorro que tienen derivado de la eliminación de una posible multa, de una sanción, de la pérdida de su negocio, de la pérdida de contratos, de la exclusión de licitaciones o incluso de que ustedes pudieran terminar, como dicen en México, en el fresco bote y les tengamos que llevar sus cigarritos. Aquí hay un dato weekly que les doy del tema de las ISOs que les puede servir y les puede ser atractivo. El dato weekly. ¿Sabían ustedes que en el mundo de la certificación bajo las normas ISO hay algunas normas más populares que otras? ¿Y que algunas enfatizan en ciertos temas que otras normas no consideran tanto? Por ejemplo, la norma más usada es la ISO 9001 y se refiere a sistemas de gestión de la calidad. Esta norma se enfoca en la satisfacción de los clientes y en la mejora de los procesos que genera el producto o el servicio final. Por cierto, se ha hecho muy popular porque es más reconocible según las reglas del mercado. Esta norma también establece que las organizaciones deben cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Pero se dice que los sistemas ISO 9001 se han enfocado históricamente en el producto y en el proceso de la organización, y los aspectos legales y reglamentarios se han abordado, digamos, de una manera no tan intensa. Bajo ISO 9001 se han certificado, no van a creerlo, 1.217.000 empresas u organizaciones aproximadamente. Nada más en México, como un dato para compararlos, se tienen más de 2.700.000 personas morales o personas jurídicas registradas ante el Servicio de Administración Tributaria. Pero, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años? El mercado y muchos gobiernos están poco a poco obligando a tomar más en consideración el cumplimiento fino de los aspectos legales y reglamentarios en las empresas. Esto coincide con la publicación de otra norma certificable del año 2016, la norma ISO 37001 de gestión de antisoborno. Esta norma enfatiza en la neutralización del riesgo de soborno y, por cierto, aquí el componente legal tiene muchísima fuerza en el aspecto antisoborno. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Se debe señalar que en varios países existen normas locales de cumplimiento y que hasta finales de marzo del 2021 existía la norma ISO 19600, por cierto, no certificable, como directriz de referencia para los temas de compliance. No se conoce muy bien en qué profundidad se usa esta norma ni cuántas organizaciones trabajan con ella a nivel global. Y han pasado casi 5 años de la publicación de la ISO 37001 o 37001 de antisoborno y no sé si sabían ustedes que en el mundo actualmente hay solo unas 4.100 organizaciones certificadas en esta norma aproximadamente.
Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué este número es tan bajo? Al día de hoy, existe una nueva norma de compliance, la ISO 37301, que aborda diferentes aspectos, un poco más finos, en términos de cumplimiento y directrices. Una norma que seguramente abordaremos en otro Dato Weekly. Te invito a conocer a mayor profundidad de especialistas estos y más temas. Aquí en el código QR puedes tú, con tu lector QR, darle clic y puedes inscribirte a nuestro capítulo México. Serás bienvenido y te puedes integrar a cualquiera de sus comités. Recuerda, cada semana a las 9 de la mañana, hora del centro de México, los días miércoles, tenemos un encuentro Compliance Weekly con distintos invitados de diferentes partes del mundo. Esperemos tú te sumes a esta red mundial para el cumplimiento. ¿Qué tal, Moy? ¿Te gustó el Dato Weekly? Me parece que un dato revelador. Se pudiera pensar que muchas empresas pues se encuentran en términos de cumplimiento implementando algunas ISO. Y la realidad es que no son tantas las que tienen una ISO como tal, ¿no? Y bueno, ustedes se pueden preguntar ahorita, pues, ¿qué es un sistema de cumplimiento? ¿No? Y un sistema de cumplimiento es definido como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan e incluso establece mecanismos internos de ¿qué? Prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Esto solamente se va a hacer sostenible si se incorpora a la cultura de la organización, si se modifica el comportamiento y se mejora la actitud de las personas que trabajan dentro de sus empresas. Y como ya lo he mencionado, el compliance no nada más va a ser hablar de corrupción, es hablar de cumplir con todos los aspectos de la empresa. Aquí lo ven, esos circulitos todos están conectados y son transversales. El tema laboral, el fiscal, protección de datos, competitividad, propiedad industrial, medio ambiente. Bueno, todo esto nos lleva a que debamos nosotros, por cada una de nuestras corporaciones, establecer nuestros objetivos de cumplimiento. Y ahí es donde se mencionan, por lo menos, que debemos identificar, asesorar y evaluar, alertar, monitorear y reportar, con la intención de que disminuyamos cualquier riesgo que pudiéramos tener en las actividades que desarrollamos. Y hoy, Moisés, hablar de cumplimiento del 91 a la fecha ya evolucionó. Hay unas directrices que establece la OCDE en las cuales ya habla de bloques fundamentales de cumplimiento, en los cuales encuentras temas como los derechos humanos, el medio ambiente, los intereses de los consumidores, las cuestiones tributarias, la lucha contra la corrupción. Si te das cuenta, estos bloques de cumplimiento incluso están alineados con una agenda que es la 2030. Y estas directrices, pues ya es la forma más evolucionada que se tiene en cuanto a esquemas de cumplimiento a nivel global. Y hay unos elementos que podemos ver que son comunes en casi todas las normas que ustedes llegan a implementar. Estos están aquí. Desde las políticas, digamos que si habláramos de un operador económico autorizado, serían como los estándares. Son estándares que ya son comunes ante las ISOs que nosotros estuviéramos implementando en nuestras empresas vinculadas con el comercio exterior. Y aquí, Moisés, no sé si todavía traiga tiempo, si traigo tiempo todavía, porque aquí mi fórmula de 5 pasos. Así, Moy, tú hazme 5 minutos. Me pones el 5 como si saludaras al tío Gamboín y con eso, ¿te parece? Claro que sí. Los 5 pasos que tenemos nosotros, que sería la parte en la que yo les sugeriría. Son 5 pasos muy sencillos, que es un resumen de lo que hemos visto de todas las ISOs, porque generalmente las ISOs en muchos de los aspectos pues, nos hablan de elementos comunes. El primer paso de R al cubo, realidad, riesgo y rendimiento, que es la primera R de realidad, es que la realidad, que conozcamos el entorno de nuestra organización, de nuestra empresa de comercio. Tenemos que entender nuestro contexto, comprender nuestras necesidades y las expectativas que tenemos, y ahí vas a determinar el alcance de tu sistema de gestión de cumplimiento. Tu segundo paso, en la realidad, la primera R, es que conozcas el entorno normativo y regulatorio al que estás sujeto.
las leyes, los permisos, las órdenes, las normas, los códigos, las sentencias, jurisprudencias, criterios, tesis aisladas y, por supuesto, los tratados y convenios en el país en el que tú te encuentres, esos tratados internacionales. Eso sería nuestra primera R de realidad. Es donde estamos. ¿Han escuchado ustedes? Bueno, yo sé que ustedes viajan mucho y dicen que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Bueno, pues ese sería el dicho que estaría aplicando para nosotros como empresa. Nuestro siguiente R es el riesgo. En el riesgo, por ejemplo, les voy a sugerir que vean este fin de semana esta película. Esta película es el ejemplo de un pésimo sistema de gestión de riesgo. Y es en donde ustedes se pueden dar cuenta de lo vulnerables que pueden ser. Porque dicen, proveedores conocemos, prestigio no sabemos. Y muchas veces nosotros dentro de nuestra propia corporación podemos abrirle las puertas sin tener esos candados de seguridad a alguien que termine vulnerando nuestra seguridad, nuestra empresa, nuestra reputación, nuestra familia. Este es una película que les va a dar una idea muy clara de lo que es un pésimo sistema de gestión de riesgo. Pésimo sistema. Y es de una persona que tiene unas aerolíneas que pide que le ayuden a resolver algo, que deja entrar a un chico que sabía manejar las computadoras y el chico, al darse cuenta que no podía entrar en ese círculo, comienza a llevar a cabo una serie de actividades que colapsan a la corporación, pero que también afectan incluso la vida de las personas, de la vida de las familias que están vinculadas con él. No es del 007, es del 007, pero no es película del 007. Es una película que les sugiero, la pueden ver ustedes en alguno de estos de sistemas de pago y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Esa es la R de riesgo. Es la forma en la que podemos ver que hay un riesgo. Mande, Moisés. Bueno, te escucho, Moy. ¿Sí me escuchas, Moisés? De repente se te va el sonido. Híjole, si me escuchas. Yo sí te escucho, pero es el internet. ¿Ya me escuchas bien? Sí, de repente se te va y no te escuchamos bien. Perdón, ese es el internet. Ahí sí es lo malo del internet en la Ciudad de México. Hay que decirle a Telmex que ya mejore su servicio. Díganle a Telmex que lo mejore muy a nivel internacional. Oigan, entonces tienes el riesgo. En la R de riesgo tienes que elaborar una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo deriva de una fórmula y hay sistemas de gestión de riesgo que les dan distintas fórmulas en las cuales van a poder medir el impacto o la probabilidad y el impacto. Y les va a permitir a ustedes establecer mecanismos a través de los cuales puedan cuantificar el riesgo considerando distintas actividades. Incluso pueden ustedes poner actividades para reducir la contingencia. Y aquí es donde de manera matemática, a través de una fórmula, pueden establecer cierta actividad, qué riesgo va a tener. Hay distintas fórmulas, no es la única, la estoy enseñando nada más, es un ejemplo. En esto, ustedes también tienen que establecer el apetito o la tolerancia que tengan de riesgo para su empresa. Yo lo platico mucho esto porque a mí que me toca auditar empresas en temas fiscales, en comercio exterior y aduanas, he aprendido con la experiencia, aunque lo leí, pues hasta que me enfrenté a presentar un resultado que para mí era catastrófico y me dijo el dueño de la empresa, no lo es. Y luego fui a otra empresa con un resultado menor y dije, ay, pues este no va a ser catastrófico y se lo puse y me dijo, este sí es. Entendí que el apetito de riesgo se debe de definir con cada uno de sus clientes y de manera específica. No va a ser el mismo apetito de riesgo que pueda tener Moisés o que pueda tener yo. Llegamos a la tercera R, que es el rendimiento. En el rendimiento, pues ustedes saben que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto lo decía un físico matemático. Y en esta R de rendimiento, nosotros nos vamos a ir al cuarto paso y al quinto paso. El cuarto paso son los controles que vamos a establecer en nuestros departamentos de comercio exterior, aduanas o en la empresa. Los códigos de ética, nuestras políticas y sistemas, los procedimientos de due diligence que tengamos con nuestros clientes e internos, los canales de denuncia que deben de tener ciertas características en las cuales se proteja hasta el denunciante
la formación, que es fundamental, los aspectos de capacitación, y por supuesto, como quinto paso, la supervisión y evaluación, que es donde vamos a estar evaluando de manera permanente si nuestros controles son efectivos, qué cambios debemos de realizar, e incluso si el sistema de gestión de cumplimiento nos es funcional, porque podemos tener algo que copiamos que no nos sirve para nada y podemos utilizar otro sistema que sea mucho más sencillo. Les voy a mostrar, si quieren entender lo que es rendimiento, tienen ustedes que ver esta película. Esta película es la de rendimiento. Si ustedes quieren lo que es rendimiento, es rendimiento 100%. E incluso está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales que se dieron en Estados Unidos, por supuesto, en el béisbol en Estados Unidos, en los cuales, bueno, pues sí, este grupo, ¿no? Implementó un método que, bueno, ya no les quiero adelantar el final, es un peliculón y van a ver ustedes qué es el rendimiento, es la definición de rendimiento, literal. Rendimiento aplicado a una actividad que puede ser incluso definida como subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con un deporte. Entonces, les voy a dejar de tarea esta película, que la vean también el fin de semana. Estoy seguro que hoy no se van a desvelar hoy en la noche y van a decir, ay, me dejó el doctor, y se las van a aventar porque son peliculones. Y ahora, esas películas son situaciones que son casos reales que están vinculados con los 3 pasos que les estoy mostrando. Esto a nosotros nos costó mucho trabajo entenderlo y pues lo que tratamos de hacer a través de estas pláticas es que cualquiera lo pueda tratar de entender de una forma que sea muy simple, que pueda ser incluso básica. 5 minutos y cierro. Perfecto. Ya saludamos al tío Gamboín. Tenemos también un modelo un programa, un modelo de integridad empresarial. Aquí es un consejo para todos. Este modelo de integridad empresarial deriva de los compromisos que México adoptó, particularmente con el TEMEC, con el capítulo de anticorrupción, en donde es un capítulo que sí tiene paneles en los cuales se pueden ver afectados sectores, industrias, plantas, empresas. El país se puede ver afectado si se identifica que se está llevando a cabo alguna práctica de las que están establecidas dentro de ese capítulo. De ahí derivó que en México, en términos de compras públicas, se estableciera este modelo o programa de integridad empresarial por parte de la Secretaría de la Función Pública, la cual les permite a ustedes tener un distintivo. Lo interesante de esto es que tiene los manuales, los códigos, los sistemas, las fórmulas gratis. Los pueden ustedes descargar y les pueden ayudar a ustedes para implementar dentro de sus empresas. Es gratis. Y ustedes, si quieren, pueden aplicar dentro de la Secretaría de la Función Pública y si califican, les dan un distintivo. Ese distintivo pues, es un distintivo de una empresa socialmente y íntegramente responsable. Yo lo sugiero mucho porque trae muchísima literatura y trae información que ustedes pueden de manera autodidacta tratar de implementar. Claro, me dedico a los servicios y pues también, pues digo, hay que contratar al especialista, pero ustedes pueden adaptar gran parte de estas fórmulas que ya existen, que son gratuitas, que están en el portal, que están actualizadas. Incluso son fórmulas en las cuales participó World Compliance Association, una asociación que tengo el honor de presidir aquí en México, y también que incorporaron algunos otros organismos en los cuales el sector privado ayudó a que se implementaran este tipo de esquemas. ¿Y por qué les sirve todo esto? Van a decir, bueno, ya todo este rollo, ¿para qué me sirve? Bueno, con las reformas que se dieron desde el 2013, en 2013, 14, 18, 20 y la que va a entrar en vigor ahora con la miscelánea fiscal, es fundamental que ustedes conozcan algo que se llaman elementos del debido control o debida diligencia. Esto viene de la doctrina española y lo que establece es que si las empresas, porque es para personas morales nada más, personas jurídicas, demuestran que tuvieron implementados estos elementos del debido control o diligencia, las empresas pueden tener un atenuante en alguna responsabilidad o sanción. Esto evolucionó de la materia ambiental en México a la de responsabilidad de servidor público a la materia penal. Hubo reformas. El Código Penal fue reformado en el 16 y establece que estos elementos, si las corporaciones, las personas morales, los demuestran, pueden disminuir la sanción que les imponga un juez.
¿Por qué es tan importante? Y lo digo en todos los foros, porque en México sí existe la pena de muerte. Ajá. Existe la pena de muerte para las personas jurídicas, para las personas morales. En México existe la posibilidad de que un juez determine la disolución de una sociedad. Eso existe. Entonces, si las corporaciones demuestran que el error que cometieron derivó de negligencia o de alguna actividad que lo superó, pues posiblemente el juez tenga una consideración, ¿se acuerdan lo que les decía de Estados Unidos? Aquí en México también, y no determina la disolución de la corporación. Es decir, el juez sí puede determinar que se disuelva. Hay delitos que ustedes saben que se encuentran dentro del Código Fiscal de la Federación, como defraudación, como contrabando, como el tema de la compra-venta de facturas, que ante ciertas calificativas te pueden llevar a que se considere delincuencia organizada. Y el tema de delincuencia organizada con ciertas calificativas te pudiera llevar a que disolvieran la corporación o la empresa en la que tú estás. Y termino con esto. Solamente algunos beneficios. Esta lámina me encanta, es de Alba, una amiga. Ella es la Compliance Officer del Atlético de Madrid. Forma parte también de la organización en la que estoy. Y bueno, ella tiene como 50 beneficios del programa de cumplimiento. Aquí tomé nada más 6. Primero, pues vas a reducir o eliminar una posible responsabilidad penal de las personas jurídicas morales. Vas a mejorar tu competitividad y tu valor de reputación. Te van a ver diferente. Vas a minimizar internamente el riesgo de un fraude interno, que sí pasa, ¿eh? Sí hay riesgos de fraudes, pero con los procesos lo disminuyes. También vas a disminuir la incertidumbre y vas a generar confianza al interior y al exterior. Vas a generar también que te ayude a identificar a tus pares. Vas a empezar a buscar que las organizaciones con las que tengas negocios tengan esquemas de cumplimiento. Eso ya está pasando ahorita en México en materia fiscal. Bueno, desde el 2015 pasa, por lo menos en comercio exterior y aduanas, con la certificación de IBJEPS o desde antes con la certificación de operador económico autorizado. Y te va a aportar una gran seguridad tanto al interior como al exterior de la organización. Y pues finalmente, si me permites, mi querido amigo, pues quiero invitarlos a que nos sigan. Tenemos el dato peque de los trueques en YouTube, en donde pueden, pues en minutitos muy padres o incluso en Spotify, ustedes pueden ver algunos datos pequeños que les pueden ayudar a conocer, entender, adentrarse. Y bueno, pues pueden seguirnos en esta página que es de YouTube. Y aquí tienen un chorro de datos. O sea, el de ayer fue el de los autos chocolate. Yo no sé si saben por qué les decían autos chocolate. Si quieren saberlo, en 5 minutitos ustedes pueden saber los autos chocolate qué va a pasar, porque se van a poder regularizar de acuerdo con lo que se acaba de publicar, pero pueden encontrar diversa información. Hay una serie de listas que les dan contenidos desde visitas, cumplimiento, incluso también les dan algunas entrevistas que hemos tenido con líderes de opinión, autoridades en materia fiscal. Y pues lo único que tienen que hacer es buscarnos en Teles Asociados, seguirnos y criticarnos, que eso nos encanta que nos critiquen. Cuando nos critican nos hacen que mejoremos. Y pues siempre se ve equivocar el que trata de hacer algo. Entonces, bueno, presidente, para mí fue un privilegio estar con ustedes. Agradezco mucho este espacio y de verdad es bueno, para mí ustedes son un referente y gracias por invitarme, presidente, y por considerarme siempre dentro de sus expositores. De verdad que con mucho aprecio y cariño a todos nuestros amigos del continente. Pues nos vemos la siguiente, presidente. Octavio, te agradezco muchísimo, bastante interesante. Yo podría decir que para mi caso, tengo clientes que me obligan a tener certificaciones. Desde la 9001, cumplo con la QCB. También estamos en proceso de certificación de la 37001. Así que, bueno, me encantó tu charla porque además uno ya está involucrado, ¿no? Llevamos años con las certificaciones. Trabajamos de cerca contigo también en el World Compliance Alliance y en muchas otras cosas con las que constantemente estamos colaborando contigo. Muy, muy agradecido al doctor Octavio de la Torre, nuestro ponente de esta Masterclass de Compliance, que además
yo invito a todos nuestros, a la audiencia, a todos nuestros miembros de las asociaciones que practiquen, que hagan de su vida diaria el uso de las certificaciones del compliance, porque bueno, todo lo que se mencionó aquí es bastante importante. La reputación, como lo dijo Octavio, es súper importante que nada nos dañe, que sepamos con quiénes trabajamos, que nuestros clientes sepan quiénes somos, cómo damos cumplimiento a todas las matrices de riesgo y sobre todo, creo que algo muy importante, yo no quiero que me den pena de muerte en ninguna de mis empresas, de ninguna forma, así que hay que dar cumplimiento y pues para adelante. Octavio, te agradezco nuevamente, como siempre, TLC Asociados, bienvenidos a nuestros eventos y bueno, quiero agradecer a nuestro patrocinador Grupo Nuño. Les recuerdo que seguimos transmitiendo en Facebook. Nuestro siguiente evento es el Jeopardy Logístico. Ayer tuvimos un evento similar, donde es un concurso del conocimiento, así que los invito a que participen. Y terminando el Jeopardy Logístico, vamos a tener nuestra fiesta de clausura, que nuestro anfitrión es Amacarga, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, junto con su equipo, su staff. Va a ser en vivo, tenemos unas sorpresas, nos acompaña también parte del comité ejecutivo de Amacarga, su presidente, el licenciado Roberto Ramos, así que los esperamos que nos acompañen. Nos vamos a estar conectando con otro de nuestros patrocinadores en Guadalajara. Va a ser en vivo, al igual que con la Asociación Ecuatoriana de Agentes de Carga desde el Ecuador, en Guayaquil. Así que los invitamos a que sigan colaborando y pasamos al video de nuestro patrocinador. Y me despido con mucho cariño, Octavio. Te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Cuídate mucho y gracias. Y bienvenidos todos. Y ya estamos casi al cierre de nuestro evento. Los esperamos y muchas gracias. Y los esperamos en ALACAT 2022. El próximo año y será sorpresa dónde se vaya a llevar nuestro próximo congreso. Gracias.